¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Esperemos que se encuentren excelentemente bien. Les agradecemos en este caso a las personas que nos están acompañando el día de hoy en la transmisión y también quisiéramos darles por adelantado una disculpa debido a que el día de ayer tuvimos problemas técnicos y se continuó como tal con el en vivo, sin embargo ya fue de manera interna y ya no tuvimos oportunidad de compartirles toda la transmisión en tiempo real. Por ese motivo nos gustaría en este caso pedirles de favor que si tienen algún inconveniente nos lo puedan hacer saber en los comentarios para que podamos resolverlo también con bastante agilidad. Y ya tenemos aquí también conectadas a 10 personas que nos acompañan el día de hoy. Le queremos dar en este caso las gracias a Alex Alcafán, a Areli Vázquez, Ara Galván, a Yatsiri, a Carla, a Regina, quienes nos acompañan el día de hoy. Y también quisiéramos hacerles saber que a lo largo de la semana, tanto el día de mañana, jueves como viernes, vamos a estar compartiendo dos proyectos de investigación más para que también nos permitan en este caso pues hacerles saber los alcances que tuvimos a lo largo de este periodo de enero a abril de 2023. El día de hoy estoy muy contento también de presentar a nuestros estudiantes que en este caso están trabajando con nosotros desde diferentes partes de la República Mexicana y es un gusto que en este caso también nos permitan, gracias a ellos, pues también hacerles saber los proyectos de investigación. Así que vamos a iniciar como tal la charla del día de hoy. También le damos saludos, en este caso, saludos a Marilu Chávez, a Carlos Eduardo, quienes nos acompañan en esta transmisión, también a Gabriel Rodríguez, y les pedimos de favor que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en los comentarios y cuando termine en este caso la exposición, las vamos a empezar a leer para que ustedes puedan también participar dentro de estas actividades. Así que es un gusto tenerlos nuevamente por acá y vamos a en este caso cederles la palabra a nuestros estudiantes. Así que adelante. Claro que sí. Muchas gracias, Jose. Bueno, pues buenas noches, compañeros y compañeras de Lina y a todos nuestros oyentes que nos están observando desde las diferentes redes sociales. Quisiera comenzar esta presentación con una pregunta. Y la pregunta es si alguno de ustedes sabe o sabría que los puntos cuánticos se utilizan hoy en día para liberación controlada de fármacos. Pues es precisamente eso en lo que consiste en los puntos cuánticos de óxido de zinc. Mi nombre es Iván Velázquez, pero nada de este proyecto hubiera sido posible sin la cooperación y el trabajo arduo de mi equipo. Así que me gustaría presentarlos a continuación. Primero que nada tenemos a Santiago, Jania, Alexa, Osvaldo, Ingrid, yo, su servidor Iván de Jesús, Alexis, Ivonne, Sebastián, Daniela, Aranza y Diana. Y también, por supuesto, siguiente slide, por favor. Cómo no agradecerle a las universidades colaboradoras y gracias, por supuesto, al Instituto de Nanotecnología Aplicada, que se concentró en reunir pues, a estos estudiantes de diferentes partes de la República para participar en este proyecto. Siguiente, por favor. Ahora sí, partiendo un poquito a la sección del contenido de lo que vamos a abarcar en la presentación, empezando un poquito con la introducción de nuestro proyecto, el objetivo general y la justificación. Seguido un poquito más de teoría del marco teórico, tenemos lo que son los puntos cuánticos de óxido de zinc, los métodos de síntesis que se investigaron, los fármacos que se desean emplear o que se emplearon más bien en nuestras propuestas, los resultados que se obtuvieron de las propuestas que se realizaron, las conclusiones y por último los agradecimientos. Así que sin más preámbulos, les dejo que el equipo presente el proyecto. Bueno, de manera de introducción, les podemos decir que los fármacos son una herramienta esencial para prevenir, tratar, aliviar síntomas de diferentes enfermedades y afecciones, pero pueden llegar a tener diferentes efectos secundarios. Entonces, en diferentes estudios se ha reportado que el uso de nanomateriales puede llegar a reducir estos efectos adversos para poder tener una entrega controlada por medio de puntos cuánticos, dendrímeros, liposomas, entre otros tipos de nanomateriales. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, en la problemática tenemos que los fármacos tienen el potencial de causar efectos secundarios o adversos, y su uso prolongado también puede generar más daños a la salud,
por lo cual nosotros lo que queremos es erradicar ese problema para tener un control a la hora de utilizar los fármacos, y eso lo vamos a estar empleando con los puntos cuánticos. Siguiente, por favor. El objetivo general que tenemos es diseñar un nanosistema a base de puntos cuánticos de óxido de zinc, funcionalizado con un fármaco para estudiar su potencial, como un posible tratamiento de una nueva generación. Y como justificación tenemos que los puntos cuánticos son nanoestructuras semiconductoras con propiedades ópticas y electrónicas, las cuales son de interés para aplicaciones en la nanomedicina. Si se incorporan los puntos cuánticos de óxido de zinc como un sistema de entrega de fármaco, se puede aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad, reduciendo los efectos adversos. Bien, ahora pasando a la parte de qué son los puntos cuánticos. Bueno, los puntos cuánticos son cristales coloidales semiconductores. Estos pueden estar constituidos por cientos o miles de átomos ordenados en una estructura cristalina, y normalmente esto es de forma esférica, y sus dimensiones deben estar dentro del rango de los nanómetros. Una de sus características esenciales es que los electrones van a estar obligados a mantenerse confinados en las 3 dimensiones, lo que genera que el tamaño de este sea similar o menor al radio de Exciton de Bohr. Así las partículas de menor diámetro emiten luz de longitud de onda corta, mientras que las de mayor tamaño emiten luz de longitud de onda un poco más larga. En el aspecto de los puntos cuánticos, ya especialmente de óxido de zinc, se ha encontrado que pues, estos tienen buenas características debido a que tienen buena durabilidad, tienen una alta selectividad y biocompatibilidad. Además exhiben otras aplicaciones que pueden estar en el área de aplicaciones biomédicas, como ingeniería de tejidos, bioimagen, se pueden utilizar como antibacteriano, agentes antioxidantes, y en sistemas de administración controlada de fármacos, como es lo que está buscando en este proyecto. Bueno, y los métodos de síntesis para los puntos cuánticos de óxido de zinc, se investigaron el método de síntesis verde, el cual nos da un tamaño de partícula reportado entre 26 y 36 nanómetros, un tiempo de realización de 60 horas más las nanopartículas de 2 meses. Otro método que se discutió fue el método por precipitación sencilla, el cual el tamaño de partículas reportaba entre 4.4 y 5.3 nanómetros, el tiempo de realización 48 horas y el tiempo de vida de las nanopartículas igualmente de 2 meses. Luego el método coloidal, el cual nos resultó muy atractivo. El tamaño de partícula reportado en los resultados era entre 3 y 4 nanómetros y el tiempo de realización de 10 horas. Esto fue muy llamativo debido al tamaño, además del poco tiempo de preparación que se necesita y la sencillez del procedimiento. Y por último, el método por precipitación, donde el tamaño de partícula reportado era 24.86 nanómetros, más o menos 3.31. Su tiempo de realización era de 8 horas y el tiempo de vida de las nanopartículas era relativamente bajo, a solo 72 horas. Bueno, en esta investigación analizamos 2 propuestas diferentes en la importancia de cada una. El primero es el ibuprofeno. La primera propuesta se trata del ibuprofeno, que es un fármaco antiinflamatorio, muchos lo conocemos, es un esteroideo, asociado con efectos secundarios gastrointestinales y en particular úlceras estomacales de sangrado y de perforación. La otra propuesta que se realizó es con la doxorubicina. Es un antibiótico que tiene un uso como agente quimioterapéutico, o sea, gracias a que tiene propiedades anticancerígenas, y retarda el crecimiento de células y de otras, impidiendo el crecimiento al dañar su ADN. Ahora vamos con la primera propuesta de doxorubicina. Bueno, para nuestra propuesta de síntesis de puntos cuánticos, nosotros propusimos la coloidal, y durante este procedimiento se utilizarán 3 soluciones. La primera solución será el producto de la disolución de acetato de zinc y acetato de magnesio tetrahidratado en etanol. Esta solución se colocará en una parrilla y se le agregará un agitador magnético, con una agitación vigorosa y un termómetro para controlar la temperatura. En otra matraz, donde se hará la segunda solución, se añadirá hidróxido de litio en etanol. Por consiguiente, ambas soluciones se les dará un baño frío utilizando hielo. Por último, la tercera solución será la unión de las anteriores, agregando la solución de acetato de zinc a la solución de hidróxido de litio.
Esta mezcla se dejará agitando durante 8 horas para el crecimiento de partículas y la dispersión de puntos cuánticos, todo controlando su temperatura. Al final, los puntos cuánticos de óxido de zinc se precipitarán utilizando hexano como no disolvente. La disolución del hidrato de acetato de zinc siempre va a acompañar a la solvatación de los iones de zinc y acetato en etanol. Entre los reactivos utilizados se encuentran el acetato de zinc, el hidróxido de litio monohidratado, el etanol y la glicerina, mientras que los materiales necesarios incluyen un amplio conjunto de elementos de laboratorio. La síntesis coloidal de puntos cuánticos de óxido de zinc es un proceso que requiere un control riguroso de varios parámetros. La temperatura es uno de ellos. Es un parámetro crítico a controlar, ya que influye en la rapidez de la reacción y en la estabilidad de los puntos cuánticos, que a su vez determina el tamaño y forma de los puntos cuánticos. Así también, el tiempo es un factor importante para asegurar la homogeneidad de la reacción y el contacto adecuado entre los reactivos. La velocidad de agitación es otro factor importante para garantizar la disolución eficiente de los reactivos y su incorporación adecuada en la reacción. Por otro lado, la concentración es un parámetro crítico que requiere un control riguroso, ya que una concentración inadecuada puede provocar la aglomeración de las partículas y comprometer la calidad de los puntos cuánticos. Estos parámetros son esenciales para obtener los puntos cuánticos de óxido de zinc de alta calidad y homogeneidad. Ahora bien, para el proceso de la funcionalización de la doxorubicina, primero se realiza la síntesis de puntos cuánticos de óxido de zinc dopados con magnesio por el método coloidal. El uso de magnesio es para que la solución orgánica pueda concentrarse con los grupos de carbono y así no se unan con el óxido de zinc. Posteriormente se funcionaliza con cubierta de grupo amina por medio de ultrasonido y lavado con el reactivo dimetilformamida, para que después se realiza la conjugación de ácido fólico, el cual activa los grupos carbonilos con el reactivo carbodamida para que finalmente se agregue el fármaco doxorubicina. Ahora, analizando un poco más qué es lo que está pasando químicamente y cuáles son los enlaces que se forman, del lado izquierdo tenemos la estructura química de la doxorubicina. Podemos ver grupos como el grupo carbonilo y los hidroxilos. Y del lado derecho vemos cuáles son los enlaces que hay entre el punto cuántico, que fue modificado en su superficie con grupos amina. Vemos que este grupo amina está enlazado con uno de los grupos del ácido carboxílico del ácido fólico. Ahí sucede un enlace. De esta manera se junta el punto cuántico con el ácido fólico. Y el ácido fólico se junta con el fármaco, la doxorubicina, a partir de un enlace que podemos ver ahí, que es un enlace amina y un enlace carbonilo. Bueno, con los grupos amina y carbonilo. El grupo carbonilo por parte de la doxorubicina y el grupo amina por parte del ácido fólico. Esto es lo que realmente nos interesa en la propuesta y eso es lo que podríamos estandarizar. Un método que nos permita juntar puntos cuánticos, funcionalizarlos con ácido fólico y poderlos cargar de cualquier fármaco que contenga grupos carbonilo, así como lo es la doxorubicina. Por eso es tan importante, o nos pareció tan importante e interesante esta metodología. En esta propuesta es importante tomar en cuenta los reactivos y el papel que tienen en la reacción. En la parte del acetato de zinc, pues es nuestra fuente de zinc en la reacción para los puntos cuánticos. El acetato de magnesio pues nos va a permitir dopar los puntos cuánticos. El hidróxido de sodio nos va a dar un ambiente alcalino en la síntesis. El DMF es un disolvante orgánico para los precursores. El DMSO es un agente estabilizante de puntos cuánticos. El EDC es un agente de acoplamiento que facilita la formación de enlace químico. El MTT permite evaluar su actividad biológica en ensayos posteriores. El TEOS es una fuente de sílice para formar una matriz de sílice en los puntos cuánticos. El APTES, que nos va a permitir darle una terminación amina a nuestros puntos cuánticos, va a ser el agente de acoplamiento y facilita la funcionalización del fármaco. Y el ácido fólico va a ser un agente de recubrimiento. En cuanto a la segunda propuesta, que es sobre el ibuprofeno, bueno, tenemos que la propuesta es un diseño de un nanosistema híbrido a base de puntos cuánticos de óxido de zinc y polietilenglicol para la liberación controlada del ibuprofeno.
Bueno, dentro del nanosistema que se va a desarrollar con nuestro fármaco, con el ibuprofeno, nos dimos cuenta que va a ser necesario ocupar un agente acoplante. En este caso ocupamos el PEG, que es el polietilenglicol, debido a las propiedades que puede llegar a tener, que pues mejora la solubilidad, que es uno de los factores que también nos interesa a la hora de hacer una funcionalización con fármacos. También la facilidad que tiene de eliminarse rápidamente del cuerpo, y se ha ocupado en diferentes proyectos relacionados al área de la biomedicina. Entonces, esta es una de las razones por cuales decidimos ocuparlo, además de que nos dimos cuenta que para que exista una interacción directa entre el fármaco y el punto cuántico, podía llegar a ser un poco difícil debido a que podía llegarse a presentar muchas irregularidades en los grupos funcionales, que van a ser como los sitios anclaje que buscamos alrededor del punto cuántico. Por eso decidimos ocupar el PEG, para también intentar que sea un poco más uniforme el recubrimiento que tenga el punto cuántico, y poder llegar a hacer una mejor replicabilidad del proceso que se vayan a llevar a cabo en cuanto al PEG. Ahora bien, pasando a la parte de la propuesta que hicimos del acoplamiento que podría llegar a existir entre el PEG y el ibuprofeno y todo nuestro nanosistema, contando punto cuántico, el PEG y el ibuprofeno. Para llegar a hacer esto, primero tuvimos que identificar los grupos funcionales que iban a estar presentes. Identificamos que iba a haber grupos hidroxilo alrededor del punto cuántico. Bueno, al inicio, en sus colas, el PEG tiene grupos también hidroxilo, y uno de los sitios activos en los cuales consideramos que se podría llevar a cabo la reacción del ibuprofeno es en su grupo ácido carboxílico. Lo que nosotros representamos aquí en la imagen es el tipo de interacción y los enlaces que se podrían formar. Vemos que ambos tipos de enlaces serían mediante enlaces tipos puentes de hidrógeno, donde puede llegar a existir una desprotonación. Lo que hicimos en la imagen de hasta abajo, donde se muestra el punto cuántico también, fue mostrar de color rojo los hidrógenos presentes en el grupo ácido carboxílico del ibuprofeno, que podrían ser los sitios activos donde podría llegar a interaccionar con el PEG, viendo que podría haber dos opciones. Una llega directamente a interaccionar con el oxígeno de doble enlace del ibuprofeno, o el ejemplo que estamos esquematizando interacciona con el grupo OH y existe una desprotonación, que es lo que esquematizamos ahí. Se va el oxígeno y se forma, el hidrógeno, y se forma el enlace por puente de hidrógeno entre el PEG y el ibuprofeno, y pasa exactamente lo mismo con el punto cuántico, donde la desprotonación la sufre los grupos OH presentes en el punto cuántico. En cuanto a la metodología del polietilenglicol y los puntos cuánticos de óxido de zinc, primero vamos a añadir por goteo 4 mililitros de polietilenglicol disuelto en 4 mililitros de etanol a 4 mililitros de la solución de los puntos cuánticos. Posteriormente se agitan a 60 minutos a temperatura ambiente. Después se recolecta el polietilenglicol, los puntos cuánticos, por centrifugación, y se purifican por lavado de etanol. Finalmente se dispersa de nuevo en 10 mililitros de agua destilada bajo ultrasonificación y agitación, para posteriormente poder hacer la caracterización y detección de esta combinación. En cuanto a la metodología de los puntos cuánticos de óxido de zinc, primero vamos a hacer la preparación de la solución de 0.5 mol de acetato de zinc. Vamos a disolver 0.751 gramos de acetato de zinc en 70 mililitros de etanol, y dejar en agitación por 90 minutos. En cuanto a la preparación de la solución 2, de 0.1 mol de hidróxido de litio, podemos añadir los 289 gramos de hidróxido de litio en 70 mililitros de etanol. Vamos a vertir la solución 2 en la solución 1 de forma lenta. Vamos a subir la temperatura gradualmente por 90 minutos para que al final de este tiempo se enlace a una temperatura máxima de 70 grados centígrados. Y por último vamos a hacer la adición del ibuprofeno a nuestro sistema.
Para esto vamos a añadir 0.1 gramos de ibuprofeno a la solución. Vamos a recolectar los puntos cuánticos funcionalizados por centrifugación y también vamos a purificar los puntos cuánticos mediante lavados con etanol. Bueno, las metodologías anteriores eran propuestas teóricas acerca del anclaje del ibuprofeno y de la síntesis de los puntos cuánticos de óxido de zinc por método coloidal, y los resultados que reportan son tanto por la espectroscopía UV visible, tanto con la espectroscopía de infrarrojo. Para UV visible, el espectro de absorción para los puntos cuánticos de óxido de zinc anclados con PEG se muestra en la esquina superior derecha, viéndose picos característicos de absorción en 341 y 543 nanómetros. Y debajo de esa imagen vemos el espectro de absorción de ibuprofeno, viendo que tiene un espectro de absorción en 225 nanómetros. Entonces, esperamos que mediante el anclaje de eso podamos tener un espectro de absorción similar o que pueda justificarse mediante esta información. Otro método de caracterización es el infrarrojo, el cual determina las vibraciones moleculares de la muestra. Y en la imagen del centro podemos ver precisamente en los incisos A y B, los dos de hasta abajo. El A es el de las nanopartículas de óxido de zinc y el B es las nanopartículas de óxido de zinc anclados al PEG. Entonces vemos cómo en el A tienen picos característicos aproximadamente en el 3400, los cuales corresponden a grupos hidroxilo. Sin embargo, en el B, esos grupos hidroxilo se desplazan hacia la derecha, hacia una vibración alrededor de 2800. Además, podemos ver que en el B, alrededor de entre 800 y 1200, vemos una nueva vibración característica de este nuevo compuesto del P con los puntos cuánticos de óxido de zinc. Y la imagen de la izquierda fue nuestra participación del equipo en un congreso estatal, donde pudimos presentar nuestro proyecto y nos distinguieron por la destacada participación. La propuesta 3 es el nanosistema a base de puntos cuánticos de óxido de zinc con un agente acoplante como el PEG, más el fármaco. Esta propuesta se llevó a cabo de forma experimental, entonces les mostraré a continuación. Observando la problemática anterior, se optó por implementar un fármaco que sea ampliamente utilizado para tratar los síntomas de los efectos secundarios que puedan ser causados por el tratamiento de enfermedades y o síntomas derivados de afecciones causantes de inflamación, temperatura, entre otros. Para comenzar, se realizó con la síntesis de los puntos cuánticos de óxido de zinc. Se optó, como nuestros compañeros comentaban anteriormente, por el método de síntesis coloidal, debido a sus múltiples ventajas y sobre todo porque se pueden controlar parámetros que son muy importantes para nosotros, ¿no? En este caso, pues es la temperatura, el tiempo, la velocidad de agitación, la concentración, el pH, y también se eligió por su accesibilidad. Cuando se realizó esta síntesis, se obtuvo un tamaño de partícula de aproximadamente 5 nanómetros. Y aquí les podemos mostrar de una forma esquematizada cómo se hizo la síntesis. Se pesaron los materiales, los reactivos, en este caso es etanol, hidróxido de litio, el acetato de zinc hidratado, y se utilizó glicerina para que se pudiera controlar un poco más la temperatura. Si se ve un poco, está la parrilla, tenemos un reactor, en ese agregamos la glicerina y después un matraz, el Ronmeyer, en donde se agregó etanol, después se agregó el acetato de zinc, se dejó en agitación constante a una temperatura de 75 grados. Posteriormente se agregó el hidróxido de litio, donde también se dejó en agitación constante a la misma temperatura, 75 grados centígrados, y se dejó por un determinado tiempo hasta que se obtuvo la solución. En este caso, pues bueno, los puntos cuánticos de óxido de zinc. Se
se resguardaron y cada 15 días estos puntos cuánticos se traían a sonicar para evitar aglomeraciones de los puntos cuánticos. Ahora, la pergilación. Este es un proceso de unión o fusión, tanto covalente como no covalente, de cadenas de polímeros, en este caso el polietilenglicol, a moléculas o a macromoléculas. Y estos pueden ser fármacos, proteínas o vesículas. Para este caso nos interesa porque se puede acoplar a fármacos y es lo que principalmente por lo que se eligió este material y también por su biocompatibilidad con muchos otros materiales. Y se puede ver el proceso en este esquema de cómo se hizo la pergilación. En este caso se tomaron puntos cuánticos de la solución que se tenía y se acidificó. Nosotros se eligió un rango de pH de entre 3 a 7, y esto le bajamos el pH a los puntos cuánticos para que los grupos OH se pudieran degradar y después al momento de agregar el PEG se pudiera anclar correctamente. Y se ve en la imagen de abajo cómo se agrega el PEG. Se agregó poco a poco y después esa solución se pasó, se dejó en agitación constante durante 2 horas a temperatura ambiente y ya terminado estas 2 horas pues, se pasó lo retiramos de la parrilla y se dejó para almacenar. Y por último, el anclaje de ibuprofeno a los puntos cuánticos de óxido de zinc con PEG se realizó de la siguiente manera. De la solución de puntos cuánticos con PEG, primero se hizo la disolución del ibuprofeno. En este caso, bueno, gracias. Se diluyó el ibuprofeno. Este ibuprofeno también se acidificó. También para este caso, el ibuprofeno tiene un rango de pH también un poquito diferente al de los puntos cuánticos. También se vio ese rango. Después se acidificó el ibuprofeno para que también estos grupos OH se pudieran degradar y lo pudiéramos agregar a los puntos cuánticos con PEG para que se pudieran anclar. El procedimiento, después de que se tenían las 2 soluciones ya preparadas, en este caso el ibuprofeno ya disuelto y los puntos cuánticos con el PEG, y ya que se tenían en el pH deseado el ibuprofeno, se agregó poco a poco el ibuprofeno a la solución de puntos cuánticos con PEG. Y también se dejó en agitación constante por 2 horas a temperatura ambiente y después de que pasó el tiempo se retiró y es lo que se considera como el nanosistema completo. Se muestran 3 imágenes. Las 3 están, las 3 soluciones están bajo luz ultravioleta. La primera es de los puntos cuánticos que se ve bajo luz ultravioleta y se puede ver que emite en un color amarillento. Esto nos indica por literatura que los puntos cuánticos tienen un tamaño de partícula aproximado de 5 nanómetros. La segunda imagen son los puntos cuánticos con el PEG. Lo que pasa aquí con los puntos cuánticos y con el PEG es que ocurre una pasivación estérica. Esto quiere decir que cuando se acopla el punto cuántico con el PEG, esta molécula se va a hacer pequeña, se va a correr hacia el ultravioleta, por lo que va a hacer que el tamaño de partículas se reduzca y por eso es que se ve cuando se observa bajo luz ultravioleta en azul, entonces es porque su tamaño es más pequeño. Y al final, la última imagen se puede ver los puntos cuánticos con el PEG más el ibuprofeno en nuestro nanosistema completo.
Lo que pasa aquí, como van a observar, es que no emite. Por literatura se encontró que cuando se agrega ibuprofeno a alguna solución que emite, esta va a dejar de emitir. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno no tiene grupos cromóforos, que son los que emiten, por así decirlo. Entonces, cuando ustedes pueden ver que los puntos cuánticos y el PEG sí emiten, y cuando se agregó el ibuprofeno dejaron de emitir. Esto nos da una pequeña, como una pequeña pista de que en realidad sí se pudo obtener este nanosistema, pero claramente se necesita comprobar mediante técnicas de caracterización más especiales para decir si efectivamente se tienen las tres soluciones como se tenía propuesto, o en dado caso de que no se dieran los anclajes correspondientes. Bien. Se analizó una muestra de puntos cuánticos de óxido de zinc, los cuales fueron sintetizados por el método coloidal para, en este caso, utilizarlos en las técnicas de caracterización de espectroscopía visible UV-Vis. Para esto se sometieron a baño ultrasónico durante 15 minutos para dispersar la muestra utilizando como blanco etanol, ya que el material se encuentra en un medio etanólico. Para el análisis se manejan longitudes de onda que van de los 300 nanómetros a los 700 nanómetros, en una absorbancia que va desde 0.0 a 4.0. Esto realizado a temperatura ambiente. Se puede observar que el pico está en un rango de 330.82 nanómetros, lo que indica que se tienen puntos cuánticos de óxido de zinc. Sin embargo, al correrse hacia la derecha, indica que nuestro tamaño de partícula ha crecido un poco. A eso se le atribuye el color amarillo de los puntos cuánticos ya mencionados anteriormente. En este caso se muestra la espectroscopía de UV-Vis para la muestra de PEG en 400 en una pureza de 99.8%, donde se realiza el análisis en longitudes de onda que van de los 200 nanómetros a los 700 nanómetros, con una absorbancia que va desde el 0.0 a los 1.0, realizando a temperatura ambiente. En este caso, se realizó un aumento en el espectro debido a que la banda no se presenta con gran intensidad, lo que se puede atribuir a las concentraciones utilizadas en el acoplamiento. La banda que se observa es atribuida al polietilenglicol debido a que se visualiza una longitud de onda de 252.47 nanómetros. Lo que quiere decir es que aquí tenemos la presencia del PEG. Bien, en esta ocasión, pues se analiza tanto los puntos cuánticos como el PEG para observar si realmente se está realizando correctamente el acoplamiento. Y bueno, también los puntos cuánticos fueron sintetizados por el método coloidal. Posteriormente fueron funcionalizados con PEG mediante un ajuste de pH. Para el análisis de esta técnica de espectroscopía de ultravioleta se manejaron longitudes de onda que van de los 200 a los 700 nanómetros con una absorbancia de 0.0 a 2.5, todo realizado en temperatura ambiente. En este caso, se observa un espectro con una banda en color morado, la cual representa la unión tanto de óxido de zinc como de PEG, la cual comienza a formarse a partir de los 253.47 nanómetros, donde la primer curvatura detectada se encuentra en el rango de los 268.54 nanómetros, lo que quiere decir es que si recuerdan las espectroscopías anteriores, se tiene la presencia de estos. Sin embargo, en esta ocasión para los puntos cuánticos, el corrimiento es hacia la izquierda, lo que indica realmente la reducción del tamaño de partícula. Y en el caso del PEG se corre hacia la derecha, lo que indica que está creciendo la partícula. Por lo tanto, por esta espectroscopía se puede deducir que
la observación que se tuvo en la imagen anterior del PEG y los puntos cuánticos de óxido de zinc se realizó pues de una manera adecuada, ya que se tienen estas dos presencias. También se realizaron espectroscopías por transformada de Fourier, que es FTIR, en las cuales de primera instancia se analizaron, en este caso, el punto cuántico, el PEG y nuestro fármaco, que es nuestro nanosistema completo, en un pH deseado, donde se perciben 13 ondas, donde se visualizan diferentes bandas, las cuales van de los 4000 a 500 centímetros a la -1. La primera onda se va a lograr observar aproximadamente a los 3328.162, la cual es atribuida al grupo OH, y la segunda banda se va a mostrar en un rango de 2955.92, la cual es atribuida a un grupo CH. Y la siguiente banda se muestra a una longitud de 2864.31. De igual manera son grupos de tipo CH. Y pues realmente también lo que se observó por literatura es que a partir de los 2000 a los 500 se puede decir que son excipientes de nuestro fármaco. Por lo tanto, van a contener una diversidad de grupos funcionales, como en el caso de la señal de 1692.26, la cual puede atribuirse a un enlace CO. En este caso, para el FTIR se muestra en nuestro nanosistema, pero a un pH también deseado. Sin embargo, cabe destacar que en los fármacos utilizados se utilizaron dos de diversas concentraciones. Por eso tenemos dos diferentes FTIRs, donde se pueden visualizar las curvaturas de primera instancia de 3271.30, la cual se puede atribuir a grupos OH, destacando que se realiza de 4000 a 500 en la longitud de onda utilizada, y también se muestran los excipientes que se tienen en el nanosistema. Y bueno, como conclusión, se puede concluir que se obtuvieron los puntos cuánticos de óxido de zinc por la luminiscencia que presenta. De igual manera, se puede decir que el acoplamiento de óxido de zinc con el PEG se dio de manera correcta, así como el acoplamiento de óxido de zinc, PEG y el fármaco, debido a que por literatura se sabe cuando estos se acoplan, ya no presentan luminiscencia, lo cual ha sido comprobado mediante las técnicas de caracterización de UV-Vis y FTIR, donde se pueden observar que el acoplamiento del nanosistema es, se puede decir que es correcto, porque se logran contemplar dentro del UV-Vis. Y bueno, a manera de agradecimientos, pues a la doctora Edith Bravo González y al doctor José Cardona por ser nuestros asesores, brindarnos apoyo, conocimiento y sobre todo darnos la confianza de que todo se puede lograr con constancia y dedicación. A la maestra Diana Patricia Hernández Sánchez por brindarnos su apoyo y sus consejos, orientándonos para no perdernos en el camino. Y sobre todo al Instituto de Nanotecnología Aplicada por brindarnos los recursos y apoyos para la realización del proyecto. A la Universidad Tecnológica de Tulancingo, en especial a la doctora Laura García Hernández por permitirnos realizar las caracterizaciones pertinentes. A UPITA, en este caso a la doctora Isis Claudette Romero Ibarra, también por permitirnos realizar las caracterizaciones pertinentes. Y pues en sí a todos por hacer posible este proyecto. Muchas gracias.